Continuamos nuestro diálogo con el doctor Ignacio Sánchez, quien es magíster en finanzas, y decíamos que en el mundo hoy en día, ya en Europa inclusive es currículo oficial, la educación financiera a todos los niveles, porque hay una dinámica de las finanzas y ahora con las criptomonedas y con todos los logros de la ciencia y la tecnología, que hay que entrar en ese mundo financiero, ¿no? Sí, absolutamente, embajador. Fíjese que hace unas semanas estuve de viaje a unos compromisos eh, laborales, corporativos, por así decirlo, atendiendo dos clientes y estaba en Estados Unidos. Y yo que suelo ir bastante a los Estados Unidos, que es una sociedad de consumo, observé el impacto de la preocupación de la inflación. Gente que se endeudó con un exceso de crédito, que era es una de las bondades de esa sociedad, y la gente se endeudó o se venía endeudando en cosas innecesarias, y ahora al verse ante un escenario inflacionario y de recesión pude observar la preocupación de no tener la cultura financiera que quizás, fíjese, las paradojas de la vida. Nosotros en Venezuela, que hemos venido afrontando varios años de crisis económica, hemos aprendido cosas muy básicas como controlar los ingresos y los egresos. Bueno, en T-Academy, en la academia que tengo el honor de dirigir, embajador, hemos venido dando cursos de finanzas para no financieros, y la receptividad de la población, de las personas allegadas, ha sido bastante creciente. Incluso personas que ya se interesan por abrir un portafolio de inversión, personas que se interesan por ver cómo hacer trading con mercados financieros, lo cual tiene un grado de riesgo, y si no hay una debida preparación financiera se puede perder el dinero cuando se especula con los mercados. Pero cada vez más la educación financiera reclama un espacio en una humanidad globalizada que va a enfrentar problemas de recesión, problemas de estanflación, problemas de inflación. Es necesario, sí, como usted dice, embajador. ¿Cómo está el tema de las criptomonedas y el Bitcoin con toda esta situación nueva a nivel de los conflictos mundiales, pero también de la nueva orientación de la economía y la finanza? Bien, el Bitcoin y las criptomonedas han venido de un año de tendencia bajista. El año 2021, 2020 y 2021 fue un año muy positivo, porque cuando entramos en fase de inflación y vimos la gran irresponsabilidad a la que nos llevaron los bancos centrales con estas medidas de estímulo o de estimular a las economías globales, embajador, vimos cómo los inversionistas y las personas como nosotros fueron al mercado de criptomonedas como a preservar un poco ese valor. Ahora, recordemos que el mercado de criptomonedas es un mercado pequeño, disruptivo, no regulado, que se presta a muchísimas manipulaciones, y este año 2022 hemos visto una de las más crecientes caídas, sobre todo del Bitcoin, que es la criptomoneda patriarca del mercado, en donde ha tenido un retroceso de más del 40-50%. Ahora mismo vemos a un Bitcoin en el rango de entre los 20,000 y 24,000 dólares, tambaleándose allí, lateralizándose allí, pero eso representa una caída de una criptomoneda o de un activo financiero que llegó a oscilar sobre los 69,000 dólares la unidad. Ahora, ¿eso es normal? Claro que es normal. Ocurrió con los tulipanes en Holanda, ha ocurrido con el oro en la época del lejano oeste en los Estados Unidos. Cuando surge una novedad, los inversionistas corren tratando de aprovecharse de esa novedad para sacar dinero y rendimiento a su inversión. De hecho, hay una famosa enfermedad, la enfermedad holandesa, que es precisamente el recurso de los tulipanes. Correcto, Y la crisis que produjo el exceso de riqueza en ese momento, ¿no? Exactamente, el exceso de riqueza, no se sabía en qué invertir, y entonces, bueno, se creó una masa inflacionaria en la sociedad, y el resultado fue que un tulipán podía costar, lo que era el capullo de un tulipán, podía costar el equivalente a una casa o un castillo. Y, eso Y la gente que se ha metido, ingresado al mundo de los bitcoins y la criptomoneda y a la inversión que han hecho, ¿es recomendable mantener esto? Quien está dentro e hizo la inversión, lo que le toca es gestionar la inversión. Quizás retirarse ahorita con una gran pérdida si no se aprovecharon. Fíjense cómo es un poco, embajador. Hay personas que saben especular muy bien con los mercados. Por ejemplo, entran en el Bitcoin y cuando observan una tendencia alcista y ha crecido más de lo normal en cuanto a la relación histórica del precio, se retiran con ganancias y mantienen la posición, el equivalente en dólares. Ya yo salgo del mercado. Ahora, las personas que se mantuvieron, que creció el mercado, que no aprovecharon esa tendencia alcista y se desploma, bueno, es un tema personal, no se puede recomendar, pero quizás
yo tengo una pequeña porción de mi patrimonio en cripto que yo lo voy a dejar a muy largo plazo. Salirme ahora sería un error, pero es algo muy personal. Ahora, es un mercado que va a seguir tambaleándose, es un mercado que hasta que no se comiencen a regular ciertos factores propios de la dinámica, por ejemplo, fíjese, en los últimos años han quebrado en los últimos meses, varios exchanges de criptomonedas que no le rindieron el dinero a los inversionistas. Celsius fue un criptobanco que acaba de quebrar porque no prepararon la diversificación ni colateralizaron el dinero de los inversionistas, por ejemplo, como sí lo está haciendo Tether, que es una plataforma, una stablecoin que fue rápidamente y compró letras del tesoro para colateralizar, para crear un sistema de garantía y que no se tambaleara su token o su criptomoneda, ¿no? En el caso de venezolanos que tengan deudas con países que tienen problemas de sanciones, es el caso, por ejemplo, de Rusia o de Irán, ¿qué deben hacer? El mercado de las criptomonedas puede servir como un puente para darle circulación o para que puedan llevarse a cabo el pago de los compromisos. Ahora fíjese, ¿qué es lo que pasa? En Rusia facilita el acceso a que sus clientes, sus proveedores puedan transferir libremente de rublos y hacer la conversión a criptomonedas. Es la situación que ahorita mismo se le está presentando a aquellos clientes venezolanos que tienen relaciones o compromisos con Rusia, que le deben un dinero en Rusia y se han visto ante dos circunstancias, que los bancos no le ha facilitado el procedimiento para la apertura de cuenta y que tampoco el gobierno como tal ha facilitado el proceso de cambio de rublo por criptomonedas por un tema también puede ser fiscal, de recaudación, ¿no? Hacia eso se van encaminando los países, a ir regulando esas operaciones. Un tema que es obligatorio tocar es la economía venezolana. En este mundo tan complejo, tan complicado, con las situaciones del conflicto ucraniano-ruso, con la revalorización del petróleo y siendo el petróleo venezolano tan importante, pedido por los europeos, con posibilidad de venir compañías europeas, ¿qué hacer con ese recurso petrolero? Y dentro de una dinámica que pareciera acercarse con Estados Unidos a relaciones nuevas, más aún con una izquierda latinoamericana más pragmática, como es el caso de las elecciones en Colombia, y la presencia, como estaban allí, de México o de Argentina. Sí, las relaciones con Venezuela, bueno, este año han sido bastante movidas. Se ha beneficiado Venezuela del conflicto ruso-ucraniano. Incluso eso ha permitido cierta flexibilización para que salieran cierta cantidad de exportaciones, barriles de petróleo que estaban por concepto de las sanciones un poco reprimidos, ¿no? Hay una gran disyuntiva. ¿Qué tanta reinversión se le ha hecho al aparato petrolero venezolano? En los últimos años no se ha podido o no ha habido una política de reinversión. Ahora que pudiésemos aprovechar, o fíjese, ahorita mismo la cesta del Brent y del WTI, el West Texas Intermediate, está sobre los 90, pero llegó a estar hasta hace mes y medio, embajador, en los 123. Se pudo haber aprovechado esa oportunidad. Pero es bastante interesante todo lo que está ocurriendo porque dos grandes protagonistas que pudieran, uno bélico como es Rusia y otro como China, que está amenazando con un proceso de invasión, son países con los cuales tenemos unos tratados y unos lazos de amistad de más de 20 y tantos años, que pudiera Venezuela en esta parte del hemisferio darle un rol protagónico, teniendo estas dos grandes potencias marcando lo que va a ser el cambio disruptivo de un nuevo orden que ya comenzó. Usted dice que venía de Estados Unidos, que estuvo allí, ¿cómo vio la situación del acercamiento de la política estadounidense a Venezuela y la respuesta aparentemente positiva de Venezuela hacia la normalización de las relaciones diplomáticas y el intercambio comercial, sobre todo petrolero? El intercambio comercial siempre va a existir, embajador, amén de las sanciones. El gran país productor, manufacturero de la humanidad es China. China produce o manufactura lo que manufacturan Estados Unidos, Alemania y Japón juntas. Ahora, hay una gran realidad que nuestro aliado cercano y nuestro gran socio de toda la vida, hasta hace 20 años, fueron los Estados Unidos. Entonces, hay vínculos comerciales que no se pueden desaparecer de la noche a la mañana, incluso con imposiciones políticas, incluso con sanciones. La administración de Joe Biden ha facilitado
esa fluidez de relaciones y de comercio, y sí observé incluso un comercio. La última vez que había ido, embajador, fue en el 2020, semanas antes de que ocurriera el COVID. Ahora que volví a ir, vi una mayor organización comercial, vi muchísimas organizaciones de venezolanos ya a una manera más profesional enviando, por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos ahora una economía de importación fuerte, de bodegones, de vehículos, increíble la cantidad de comercios organizados, y eso sí quiere decir que de una u otra manera Estados Unidos y Venezuela sí han facilitado esa relación comercial. Ahora, finalmente, ya en esto de la teoría política, se habla de la trampa de Tucídides, que es la competencia entre Atenas y Esparta, y se dice que a lo mejor se repite con Estados Unidos y China. Cuando una potencia está por declinando y la otra surgiendo, vienen conflictos y guerras. Se podrá mantener una relación por la dependencia financiera y económica de Estados Unidos-China y no el conflicto por las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Bueno, las ciudades-estados, Esparta con la gran capacidad de infantería y Atenas continental, continental, y la otra naval, marítima, ¿no? sí, naval. Bueno, fíjense que entre Rusia, China y Estados Unidos tienen distribuidas las grandes potencias a nivel naval, a nivel de infantería, y bueno, todo lo que representa que Estados Unidos, lo que proporcionan para la humanidad a nivel de logística militar y comercial. Recordemos, embajador, que la guerra de esta nueva era, la Tercera Guerra Mundial, va a ser una guerra de comercio, en la cual China ha abarcado, o sea, dentro de 10 años, el control de China en la humanidad a nivel comercial, en las cadenas de suministro, va a ser absoluto, y Estados Unidos va a pasar a un segundo plano. Ahora, recordemos que siempre los conflictos armados obedecen a una estrategia comercial. Rusia no hubiese sido capaz de hacer todo lo que hizo si no supiera o se hubiese dado, claro, el apoyo de China, pero sobre todo entendiendo y dándole a entender a la humanidad que Europa entera depende de Rusia. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este análisis financiero, pero también geopolítico, que es tan interesante para entender. Hoy en día la economía está tan vinculada a las relaciones internacionales y a la diplomacia que es necesario trabajar en ese sentido. Nosotros despedimos a Ignacio Sánchez, magíster en finanzas, y vamos con las últimas notas del día, siempre referidas a la agenda diplomática de lo que pasa en el mundo. Ya regresamos.